Bien, en este video vamos a explicar los fenómenos de la resonancia magnética. La resonancia magnética es una técnica no invasiva que usa el fenómeno de la resonancia para obtener información mediante imágenes de distintos cortes del cuerpo humano. Esta resonancia va a tener como base a los protones. Estos protones, de hidrógeno principalmente, debido a que solamente contienen un protón en su estructura atómica, y este protón está muy relacionado directa o es prácticamente abarca casi todo el peso del átomo, va a ser el principal. Bien, en esta parte podemos ver de que el protón del hidrógeno posee spin, es decir, dirección y un movimiento de rotación determinado. En el cuerpo humano, los átomos de hidrógeno están girando en un sentido aleatorio, es decir, que no tienen ninguna dirección fija, sino que rotan en distintos y tienen spines de diferentes formas, de una forma bastante aleatoria. Esto no tiene ninguna repercusión en nuestro cuerpo, es algo normal. Sin embargo, estos átomos, al verse afectados por un campo magnético, se alinean en dirección al campo magnético, yendo principalmente la dirección, alineándose en dirección al campo magnético. Es decir, si el campo magnético apunta hacia la derecha, la mayoría de átomos de hidrógeno apuntará hacia la derecha. Bien, sin embargo, el spin del hidrógeno no solamente conforma el movimiento de rotación, además el átomo de hidrógeno también tiene un movimiento llamado precesión. Este movimiento de precesión acompaña al spin. La precesión también es un movimiento realizado por la Tierra. Bien, la precesión se parece al movimiento que realiza un trompo cuando está a punto de caer, es decir, de que se inclina y empieza a girar sobre un determinado eje. Bien, todos los átomos de hidrógeno hacen eso. Aquí podemos ver de que este átomo de hidrógeno está con su determinado spin hacia arriba en dirección al campo magnético, está rotando y a la vez está realizando el movimiento de precesión. Este movimiento de precesión tiene una determinada frecuencia, denominada frecuencia del Larmor. Esta frecuencia del Larmor es directamente proporcional a la intensidad de campo magnético que recibe. Por lo tanto, a mayor campo magnético el cual afecta al protón, su frecuencia del Larmor aumentará. Al aumentar la frecuencia del Larmor, el movimiento de precesión se hace más fuerte, haciendo de que el spin del hidrógeno cada vez tienda más a dirigirse hacia los lados laterales de este, es decir, hacia el plano perpendicular al spin. En el siguiente imán, en el segundo imán, podemos ver el plano en el que se encuentra. Cada vez de que se aumente la intensidad de campo magnético, este spin girará cada vez más rápido debido al aumento de su frecuencia del Larmor, acercándose más al plano perpendicular que se puede ver en este gráfico como las flechas amarillas. Esto va a ser de mucha importancia debido a que cuando ya se explique más adelante el fenómeno de la resonancia magnética en sí, se puede apreciar de qué forma actúan. Bien, el magnetrón. El sistema de la resonancia magnética compone tres elementos principales. El principal es el imán fijo. Este imán fijo generalmente es una aleación de niobio y titanio, siendo estos superconductores a una temperatura de 4 grados Kelvin. Es muy importante entender esto, debido a que un electroimán común y corriente tendría que generar un gran campo magnético para efectuar el fenómeno de la resonancia magnética como se debe hacer. Sin embargo, necesitaría una gran cantidad de corriente eléctrica, y esta corriente eléctrica, debido al efecto Joule, generaría una gran cantidad de calor debido a la resistencia de todos los metales tienen al paso de la corriente eléctrica. Sin embargo, los superconductores, como el caso de la aleación niobio-titanio a una temperatura de 4 grados Kelvin, ya no existe prácticamente resistibilidad ni resistencia. Por lo tanto, el campo magnético generado es grande y sin generar el efecto Joule, sin generar un calentamiento exagerado. Bien, aquí podemos ver que el primer campo magnético efectuado por el imán fijo alinea los protones de hidrógeno de nuestro cuerpo de tal forma que se apunta en una sola dirección. Esto va a ser muy importante, puesto que este campo magnético es uniforme. El segundo elemento son los imanes graduales.
Su importancia de esos imanes graduales recae en de que una vez el imán principal ha logrado un campo magnético uniforme en todo el cuerpo, cuya principal función es alinear los espines de la gran mayoría de los átomos de hidrógeno, puesto que solamente se alinea uno de cada millón de átomos de hidrógeno. Los imanes de gradiente tienen la función de hacer variar la intensidad de campo magnético. Es decir, si el imán está en la parte superior, este imán empieza a enviar una intensidad de campo magnético, empieza a formarla, por así decirlo, y la parte del pecho de la persona, la cual está dentro del magnetrón, dentro de la cámara de resonancia magnética, su pecho, al estar más cerca de la parte superior, donde se está efectuando o se está generando el campo magnético, tendría una mayor intensidad de campo magnético que la que saldría por su espalda. Es decir, si el campo magnético fijo fuese de 1 Tesla, esos imanes graduales aumentan este campo magnético al adicionarle un campo magnético adicional. Como en el caso que mencioné, si el imán estuviese en la parte superior e iniciase un campo magnético, este campo magnético en el pecho caería, por ejemplo, 1,75 teslas, mientras que en la espalda estaría a 1,5 teslas, un campo magnético menor debido a que se encuentran a distancias diferentes. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de esta variación de campo magnético en el cuerpo? La importancia radica en de que de esa forma se forman capas, es decir, sobre el pecho de la persona que estaba dentro se han formado capas. La capa más cerca al pecho, a la bobina gradual, que se encuentran a 1,75 teslas, van disminuyendo desde el pecho hasta espalda de 1,75 teslas, 1,70 teslas, 1,65 teslas, 1,60 teslas, 1,55 hasta 1,5. Es decir, se han formado capas en el torso de la persona. Cada una de estas capas con unos protones de hidrógeno con una determinada frecuencia que está siendo afectada por la intensidad de campo magnético. Como había mencionado, la frecuencia del árbol es directamente proporcional a la intensidad de campo magnético a la cual está sometida. Es decir, la frecuencia del árbol de los átomos que se encuentran más cerca a este imán gradual, su frecuencia del árbol será mayor a los que se encuentran más lejos. Bien, después de haber comentado esto, ¿qué es lo que sucede? Se envían, bajo el tercer elemento que conforma a la resonancia magnética, las bobinas de radiofrecuencia. Se envían ondas de radiofrecuencia con la misma frecuencia del árbol de la capa a la cual se quiere examinar. Me explico. Ahí interviene el fenómeno de la resonancia. La resonancia, ¿qué nos dice? Nos dice que solamente aquellos átomos que se encuentren con la misma frecuencia pueden absorber las ondas que tengan su frecuencia similar. En este caso, si yo quiero obtener una imagen, un corte, una placa de la sección del torso de la persona que se encuentra bajo una intensidad de campo magnético de 1,6 teslas, hallo la frecuencia del árbol en esta capa de protones. Al hallar la frecuencia del árbol, hago de que la bobina de radiofrecuencia envíen ondas con la misma frecuencia, debido a que gracias al fenómeno de resonancia, estos protones van a absorber esta energía. Solo estos protones, debido a que tienen la misma frecuencia. Al absorber esta energía, su frecuencia de árbol aumentará más y su movimiento de precisión aumentará aún más todavía, distinguiendo esta capa de protones de las demás capas del pecho y del resto del cuerpo. ¿Y esto para qué? Cuando ya se desconecta la bobina de radiofrecuencia, los protones van a ir soltando uno por uno su energía que han ido almacenando. Ahora bien, la energía va a ser liberada dependiendo de qué estructuras son parte cada átomo de hidrógeno.
es muy diferente el tiempo en el cual se libera la energía de un átomo que se encuentra en un cartílago, o que sea un líquido, o que sea cualquier otro tipo de tejido. Estas diferencias en el tiempo de que se envían la energía liberada por los protones son captadas por una máquina, la cual forma las imágenes de la resonancia magnética, hasta que por fin todos los protones afectados por las ondas de radiofrecuencia vuelven a su frecuencia Larmor original antes de que se les enviase, acabando así el proceso de resonancia magnética. Aquí en este video vamos a ver resumidas cuentas cómo se efectúa. Ahí tenemos el imán fijo principal, la dirección del campo magnético bajo la cual va a ser sometida las personas, y sus átomos de hidrógeno, sus protones, van a ser dirigidos en la misma dirección de ese campo. El campo magnético, los protones de la persona se alinean con sus respectivos movimientos de precesión y con sus respectivas frecuencias de Larmor, todas iguales, debido a que el campo es uniforme. Después de eso, en este video no lo señala, ya se agregan los imanes graduales, cuya función es realizar una diferencia de intensidad de campo magnético desde una superficie hasta otra. Es decir, si en este caso, en este video, en esta imagen que se está mostrando en este momento, se coloca un imán gradual sobre la cabeza de la persona y se envía el campo magnético, la parte de la cara de la persona estaría más cerca, mientras que la parte occipital estaría más lejana. Es decir, desde el plano frontal hasta el plano occipital habría una diferencia de intensidad de campo magnético. En el lado frontal podríamos encontrar 1,80 teslas, mientras que en el lado occipital 1,7 teslas. Siendo la diferencia de intensidad de campo magnético las que corten en capas desde el lado frontal hasta el lado occipital. Una de estas capas es, por ejemplo, la que se encuentra a 1,75 teslas, se encuentra a una determinada frecuencia Larmor, debido a que la frecuencia Larmor es directamente proporcional a la intensidad de campo magnético bajo la cual está siendo afectada. Luego son enviadas las ondas de radiofrecuencia por la bobina de radiofrecuencia, cuya función es aumentar esa sección. Aquí podemos ver, es esa sección la que está aumentando más todavía su movimiento de precesión. Luego se detiene, envía la energía, la devuelve el protón, devuelve la energía la cual ha sido almacenada, y esta energía es captada por diversas computadoras, las cuales ya forman las imágenes dependiendo del tiempo en el cual demora en liberar la energía a los distintos protones que pertenecen a distintos tejidos. Podemos ver aquí uno de esos cortes, y aquí podemos ver otro corte. En algunos videos, en algunas secuencias, no se menciona los imanes graduales. Sin embargo, como hemos mencionado, son muy importantes debido a esto se genera a una diferencia, a una sección de cortes con diferentes intensidades de campo magnético. Y estas van a ser fundamentales debido a que serán una de esos cortes, una de estas placas bajo la cual se va a determinar su frecuencia de Larmor y se enviarán las ondas de radiofrecuencia, que bajo el fenómeno de resonancia luego liberarán la energía que captarán y formarán estas imágenes. Bien, espero que se haya entendido.